5, 4, 3, 2, 1. Nuevo episodio del podcast de Félix Room con un invitado especial que no sé cómo presentarlo. Primero es un buen amigo, alguien a quien conozco hace muchos años, una persona que ha estado vinculada... No le estoy haciendo la pelota, así que cállate. Tenemos público hoy en el podcast por primera vez desde que empezó esta aventura. Sí, y que va a pelotear si has acabado. Por favor, ¿me vais a dejar hablar o no? Perdón. Estoy presentando al invitado. Es una persona que ha estado vinculada al mundo del tenis durante muchos años. Ha estado trabajando con una leyenda y un buen amigo también durante... Bueno, ha sido el jefe de prensa de Rafa Nadal, vamos a ser precisos, durante muchos años. Y, aunque viene un poquito dolido, porque ayer el Madrid perdió la final de la Copa del Rey, viene de Sevilla. Ha venido especialmente de Sevilla para hacer este podcast. Benito Pérez Barbadillo. Encantado de que estés aquí. Gracias por invitarme. Gracias por tener público. Mar López. Mar López fue invitado a este podcast también. Lo vi. Estuvo aquí hace unos días. Y hoy, bueno, viendo que tú eras el invitado, que ibas a sentarte aquí, no ha podido evitar el estar presente. Buen amigo, ¿eh? Buen amigo. Amigo de verdad. Buen amigo. Sabe que van a pasar hoy cositas aquí. Está expectante. Bueno, a ver... Todo empieza el podcast este que está aquí porque el otro día tú con Rafa Plaza sacáis mi nombre porque tú te acuerdas de mí, me llama y yo estaba en Jerez y estaba con una copita. Estabas un poquito... Alguna copita y entonces estaba... Se notaba un poquito de alegría en el audio. Bueno, si yo estoy en Jerez me alegro siempre. Vale. Si tengo una bodega con una copa de palo cortado, doblemente. Me gustaría empezar un poco... a ver, llevas toda la vida en el mundo del tenis... Pero ¿cómo empezó la aventura tuya en el mundo del tenis antes de, sobre todo, de trabajar con Rafa? O sea, un poquito de dónde vienes, cómo llegas al tenis, etcétera, etcétera. Voy a hacer la corta, pero yo soy Sí. de Jerez, como acabo de decir. Yo estaba trabajando en el circuito de Jerez y ahí había un... En el circuito de MotoGP. Había también motos. Fórmula 1 en aquel momento. Y sí, MotoGP era lo que pegaba más fuerte y sigue pegando, y ha sido la carrera también. Yo, de hecho, hacía 28 años que no iba al circuito, desde que me fui. Yo me fui al circuito en el 96, llegué a la ATP. Bueno, había un inglés que trabajaba en Dorna, que era la persona responsable de crear la nueva estructura de televisión y patrocinios de ATP, en una oficina en Londres, y ahí se llevaron a la oficina de Londres a un compañero mío, se llama Nicola Arzani, que tú conoces bien, y se queda libre un puesto. Entonces buscan un perfil latino, hispano, para el puesto en la ATP de comunicación en Montecarlo, y me contactaron. Me llevó John Wigley, me llevó a la ATP. Y ahí empieza mi carrera ATP en el 96, en febrero. Tú todavía no... Yo empecé a jugar, bueno, mis primeros torneos profesionales serían por el 98, por ahí, claro. 97-98. No estaba todavía metido, pero sí que jugué algún torneo profesional, que el otro día conté una anécdota aquí muy buena, que la primera vez que te conocí en persona, creo que fue en Barcelona, que me acuerdo que tú ya trabajabas en la ATP y seguramente pues yo pasé la previa, era un chico muy joven de 15 años o 16, y me acuerdo que me dijiste... si me ves por aquí mucho es buena señal o algo así, o ya no me acuerdo muy bien. A ti también te lo dijo, que farsante. No es farsante, es verdad. Ya, porque tiene relación. Tú eres un chico que todo el mundo, o sea, tú eras un chico que todo el mundo hablaba de ti como el futuro del tenis español. Y te veo en Barcelona competir a tu club. Tú estabas ahí entrenando. Sí, recién llegado, llevaba un año y pico en Barcelona. Claro, bueno, año y pico es mucho tiempo para esa edad. Con 16 yo años. Me fui con 14, yo creo que tenía 16 como mucho. Claro. Entonces yo ya he oído hablar de ti, te vi jugar, pasas la quali, haces tu primera rueda de prensa, entonces ahí es donde yo entro en acción, digamos, a nivel de trabajo. ¿Sabes que no me acuerdo de la rueda de prensa nada? O sea, me acuerdo de verte. Bueno, era un chico. Me acuerdo de verte de ese momento, pero no recuerdo. Sé que me pegó una paliza Jiří Novák, 6-1, 6-2. Que jugó la primera final de este torneo. De este torneo. Contra Agassi. Que no se jugó la final. Que no se jugó porque Jiří Novák se retira y llaman a Pato, ¿no? Pato Clavet. Y a Moya. Y Carlos Moya, y juega una exhibición. Y Moya se le tomó alguna copita también, como yo otro día. Y vino a jugar la exhibición. Madre mía. Se le hizo un favor tremendo al torneo. Y Pato Clavet, que por cierto, Pato Clavet es de los primeros jugadores de tenis que yo conozco en mi primer torneo. Cuando yo llego a la ATP, voy al primer torneo que me llevan, creo que fue a Amberes, que se juega todavía el torneo ATP. Y allí conocí a Pato Clavet. Lo que me impresionó del tenis, de los tenistas era que eran muy altos. ¿Sí? Que venía del mundo de la moto. Pues menos mal. Ah, claro.
Ahora lo entiendo. Ojo, son altísimos estos tíos. Porque Sí. Pato Clavet no es muy, muy alto, pero me pareció alto. A ver, claro, estamos hablando hace 30 años o Claro, más. Claro, si te exacto. llega a coger ahora en el tenis, imagínate Ahora, que miden todos más de 1,90. Y tú eras altísimo también. Sí, no era de las torres, pero sí de los más o menos altos. Claro. Ahora sería normal. Claro. Ahora hay muchos Así es. que pasan 1,90. Sí, sí. Bueno, Rafa es un 86, que la gente piensa que es bajo por la tele y cuando siempre lo ven dicen, alto. Piensa que es más bajo, Sí, es alto. Bueno, entonces te decía, claro, yo entro ahí y yo llevo a los jugadores que son buenos, hacen ruedas de prensa o que ganan. Claro. No es una frase falsa. Ya lo sé, dije a ti, no, y se lo dije a Mar, pero a Mar López dije lo mismo y siempre cuenta la misma historia, que fue en Stuttgart, que creo que fue en cuartos de final o en semifinal. Hablamos el otro día también, estuve charlando un poco de ese momento con él de Stuttgart cuando con 19 años hizo se mete, entonces le dije lo mismo porque es verdad, y si me ves, que te va a ir bien, porque significa que haces prensa, que sabes que entonces vas a... Me gustaría hablar un poquito más del tema de jugadores, medios de comunicación, que tú, bueno, primero de ATP, luego empiezas a trabajar a nivel privado con Rafa como jefe de prensa. Qué difícil es a veces que los jugadores colaboren con los medios de comunicación para ayudar a promover el tenis un poco y que el tenis o los torneos a veces también pues tengan el reconocimiento a nivel mediático que merecen. ¿Cuánto te ha costado a ti a veces entender al tenista, por ejemplo, de convencerle, oye, vamos a hacer esto en esta ciudad, que va bien para el torneo, tal? ¿Cómo de difícil crees que es esa labor y cómo la ves respecto a hace 20, 25 años? Pues la pregunta es muy buena y muy pertinente porque cuando yo llego del mundo del motor, ahí era todo mucho más cuadriculado en aquella época. Hoy en día no sé cómo es, pero imagino que también por el tema de patrocinadores, de equipos, entonces estaba muy estructurado todo. Obligaciones y hay que hacerlo y se acabó. Exacto. Y en el tenis, sin embargo, yo llegué y la única obligación que tenía el tenista era hacer rueda de prensa después del partido. Punto. Rueda de prensa dentro de los siguientes 30 minutos de acabar el partido, que nadie lo cumplía, y llévatelo a hacer prensa. Ya está. Entonces tú te ibas a pronunciar un torneo y el jugador le decías, tú eras un tío mejor porque participabas. Más o menos. Sí. Ahora con Sampras siempre decía, I'm gonna pass. Decía, yo no lo voy a hacer. Entonces teníamos un problema, no podíamos... O sea, de una nueva época del tenis, porque el ATP se había formado hacía relativamente poco como circuito, porque se formó un circuito en el año 89, en 96 había pasado poco tiempo. Los torneos llevan algunos 100 años, como Monte Carlo, y te van a decir, ¿tú qué vas a enseñar a mí? Tenemos que intentar ayudar a los torneos a promocionarse. Y había torneos como Queens que no querían promocionarse directamente, decían, no, ya, si estamos vendidos no queremos nada. Bueno, entonces lo que sí hicimos fue cambiar el mundo del tenis y de esa manera también educar a los jugadores. ¿Cómo? Creamos una regla, el Stars Program, que hoy sí ya es una herramienta muy común en los torneos, que es dar una obligación a los jugadores de 2 horas por torneo. Y eso lo inventamos nosotros. Lo hicimos pasar a través de las reglas de ATP, en el Consejo de Jugadores, que creo que Correcha era presidente en aquella época. Es verdad. Y pasó la regla, entonces los jugadores de repente nos encontramos en el torneo, creo, el que había en Londres, en el parque, no me acuerdo cómo se llamaba, que de repente los jugadores se encontraron un día para otro que tenían que hacer un montón de cosas. Claro, es que aquí en Madrid, por ejemplo, yo no soy el que gestiona eso, obviamente Rafa Plaza, conjuntamente con la WITA y ATP, gestionan todo el Stars Program de Madrid. Exacto. Pero yo desde que trabajo en el torneo siento tengo la sensación de que el jugador, y no quiero excluirme a mí de ahí, yo me he retirado recientemente, no soy jugador de tenis ya, pero somos muy egoístas. Bueno, sí, la palabra es egoísta, pero evidentemente no está. Porque a veces no entendemos, yo creo que no tenéis la visión. Es un deporte individual, que lo entiendo, y a veces siempre, obviamente, miras por ti, que es lógico, que te has acostumbrado desde muy niño a tomar decisiones por ti mismo, a hacer básicamente lo que te da la gana, porque es un deporte en el cual nadie te puede ayudar. Es verdad que ahora el coaching se permite, pero bueno, es un deporte que te hace ser una persona muy independiente, creo yo. Y a veces, no sé, yo tengo la sensación de que el jugador es un poco egoísta en el sentido de que no entiende tampoco la otra parte y lo importante que es a veces 3 minutos de su tiempo, a veces estoy exagerando, pero 10 minutos, una charla, un meet and greet de 10 minutos, un peloteo de 15 minutos con un presidente de una gran compañía, ese tipo de cosas, porque yo, ahora que estoy trabajando en el otro lado, lo veo y veo las caras del presidente de una compañía X cuando llevamos a un top 10 a jugar con él y
ya no te digo nada si encima esa familia o ese presidente es aficionado al tenis, que algunos lo son. Yo creo que casi todos. Yo creo que hoy en día el marketing va dirigido también. Es una cosa que cuesta muy poco y tiene un efecto enorme, ¿no? Entonces, yo no creo, Feli, que sea una cosa de egoísmo. A veces desconocimiento también. Yo creo que es eso. Yo creo que no están acostumbrados y saben. Lo que sí fue bueno en el Stars Program fue que se educó a los jugadores desde jóvenes. Que tú ibas al vestuario y hacías lo que veían, veías lo que hacían los demás y tú lo hacías, ¿no? Veías que este decía que no, veía al Chino Ríos, nada, yo paso, no sé cuánto. Entonces tú veías a los mayores cómo se comportaban en todos los niveles. Yo creo que en ese sentido Rafa, Roger han dado un muy buen ejemplo a los jugadores. Después evidentemente hay gente que no lo sigue. Y esos chicos ya vienen educados. Sí. Yo me acuerdo con Roger con 15 años en Basilea peloteando por el Stars Program con Greg Rusetsky, sí. Que fue cuando yo veía, digo, ¿cómo puede ser que este chico le esté dando la que le está dando a Rusetsky? Queda un top 10. Impresionante, un top 10. O sea, y eso era gracias al Stars Program, era una acción que hacíamos con jugadores, con jóvenes, para promocionar el torneo de Basilea, el tenis base y tal y cual. Y ahí conozco yo también a Roger con 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no saben, entonces se crea el Stars Program, se educan los jugadores y ya lo entienden desde pequeños. Cuando se meten en el circuito ya saben que tienen obligaciones. O sea, por tanto, es desconocimiento. Y ya cuando encima pasas de jugador a estar involucrado en el torneo como tú, cambia totalmente la visión. Krajicek era dificilísimo como jugador. Tratar con él era muy difícil, era muy complicado. Y cuando se fue a director del torneo de Rotterdam, era el polo opuesto. Yo me reía mucho. Digo, joder, macho, mira que tú eras complicado. ¿Cómo ha cambiado la película? Y mira, exactamente. No, es verdad. A mí una de las cosas, o sea, yo lo que más he aprendido es un poco eso, darme cuenta de la cantidad de cosas que hay detrás de un torneo así, del esfuerzo tan grande y de que los jugadores a veces, sí, somos los principales protagonistas y es verdad que pues el circuito le debe mucho a los jugadores, pero muchas veces o por desconocimiento, como dices tú casi siempre, o porque estás centrado en tu carrera simplemente y no prestas atención a ese tipo de cosas, pero no sé, me da la sensación de que... Después tienes excepciones, ¿no? Sí. Rafa, por ejemplo. Rafa es un chico que desde pequeño sabía perfectamente que tenía que hacer cosas. Yo a Rafa lo conozco también con 15 años, creo que fueron. Yo te digo una cosa, o creo que la mayoría de los seres humanos, no sé si un día en la vida de Rafa, con todos sus compromisos publicitarios, todo lo que conlleva ser Rafa Nadal, yo creo que 24 horas a lo mejor las aguanto, 48 ya no. Bueno, o sea, me asombra la capacidad que tiene. Sí, pero primero entenderlo. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Rafa, yo siempre lo digo, desde que era pequeñito tenía muy claro y era una persona... Y muy bien educado. Felipe. Muy bien educado, por supuesto. La familia suya lo han educado muy bien de pequeño. Yo creo que influye también en él el hecho de, primero, la inteligencia, evidentemente, la buena educación que ha recibido, y también el hecho de que su tío, Miguel Ángel, fue un deportista de élite. Sí. Y eso ya ve y sabe cómo funciona el mundo este. Un poquito, no sí. Es verdad que era otra época. Claro, su padre, Sebastián, saben perfectamente lo que es el principio y el final de una carrera de deportista. Y eso le ha influido muchísimo a Rafa positivamente para su educación. Y después están también los Marc López de la vida, pues que son gente... Siempre están ahí, ¿eh? Siempre, yo me acuerdo una vez, ¿tú te acuerdas en Buenos Aires? Una vez en Buenos Aires, y tú también, que yo me había despistado por alguna cosa. Te salvamos el culito. Por favor, vení que tenemos un clínica ahí con unos patrocinadores. Pero si es que son las 9 de la mañana ya, pero... Es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad, temprano. Y vinisteis todos. Temprano. ¿Una compañía puede ser de Telefónica? Sí, o algo así. Sí. Una compañía telefónica sudamericana o algo así. Y ahí estaba el tempranito. 9 de la mañana dando bolas. Domingo por la mañana, tempranito. Eso hoy en día yo creo que es imposible. Bueno, y me acuerdo un torneo que en Marbella que se hizo, Puente Romano, que me los llevé. Os llevé, tú venías también. No, yo ese torneo no lo jugué. ¿El de Emilio Sánchez Vicario? Que lo organizaba él. Tú no me dices que fuimos. No, yo era muy joven. Moya venía. Sí, ganó. De hecho, ganó Albert Costa. De Jerez, que está 2 horas en coche. 2 horas en coche. Si fuimos a dar una vuelta con Mercedes-Benz ahí, a dar vuelta al circuito, que lo arreglé yo todo para eso. Y eso hoy en día, que un jugador se meta 2 horas de ida. No. Circuito de Jerez, dar vuelta con el coche. Serían todos españoles y amigos tuyos. Y vuelta, no, pero fue muy para convencerles. Y no hay manera, es imposible. No, ahora tiene que ser todo muy fácil y que no les... que sea con el mínimo esfuerzo posible para ellos. Si es el día anterior de jugar, ya es un no directamente. O sea no, Moya era un crack para esto. Moya es un crack para todo. Muy divertido. Las cosas que hacíamos, decía 0.
Cero. Siempre decía cero, pero luego acababa haciendo. Siempre. Pero es que tenía el corazón de molla no cabe. No cabe. La carcasa. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar tanto tiempo con Rafa como su jefe de prensa? Porque mucha gente, tú ya lo sabes, pero para mucha gente has sido el malo de la película siempre tú. La persona que la persona que decía no a todo el mundo. O sea, ¿cómo es la labor de una persona como tú, que tienes un trabajo que es defender los intereses de Rafa, que su imagen sea positiva, etcétera, etcétera? Pero tener buena relación con los medios. Tener buena relación con los medios. Y decir siempre que no. Y decir siempre que no. Eso es lo que quiero saber. Bueno, a ver. Yo siempre he dicho que el trabajo más fácil y más difícil del mundo es el que yo he tenido. O el que tengo también, con Rafa. Con él en concreto. Claro, sí, porque... El más fácil por ser como una persona de comunicación o como una persona de agencia de comunicación, lo que tú quieres es que tu cliente, entre comillas, salga en los medios. Por tanto, lo difícil siempre es llamar a medios y, oye, vamos a meter este ángulo, este cliente, vamos a hablar de esto, de aquello, y son los medios que te dicen que no, ¿sabes? Okay. En el caso de Rafa, al contrario. Tú dices Rafa, te lo piden siempre y evidentemente siempre lo quieren y lo siguen queriendo. Claro, el problema es cuando todos lo quieren y no puedes atender a todos. Entonces tienes que decir que no a muchos. ¿Por qué? Porque hay un criterio que se establece de cuál es la línea, la famosa palabra en el equipo de estrategia, que nos reíamos siempre. Estrategia de comunicación. La estrategia, me encanta la palabra estrategia, pregunta a Carlos Costa, mofas, ¿no? Rafa, Sebastián, a Carlos Moya, todo se ría mucho, ¿no? Maimó. Y bueno, pero aquí tiene una línea, un criterio, una estrategia, hay mucho trabajo detrás, claro, de preparación. Vamos preparando en base a torneos donde íbamos a jugar, por mercados, por países. Y tú, por ejemplo, entonces decías que no a mucha gente, claro, y se dice que no hoy en día. Y hay una lista ahí de lo que se va a hacer. Claro, es muy fácil y muy difícil. Más fácil, todo el mundo lo quiere, difícil, no lo puede tener todo el mundo. Entonces, ¿dónde estableces tú ahí la línea? Claro, porque Rafa, obviamente, cuando empieza a ganar todos los torneos básicamente que juega en el circuito, su figura a nivel mundial empieza a crecer en todos los continentes, obviamente, pero al principio, cuando empezaste a trabajar con él, que era joven, que todavía no había ganado tanto, ¿tú pensabas en diseñar una estrategia de comunicación para él enfocada a países que no fueran latinos, por ejemplo, para que Rafa tuviera, yo qué sé, más presencia en los medios en Estados Unidos, sí, o abrir mercado en, 100%, no sé, Asia, Estados Unidos, o era tanto no el poder, sino era tanto el reconocimiento que tiene el mercado latino que tú pensabas que... Pues mira, esa palabra latina es un muy buen ejemplo de lo que te voy a contar. Primero, yo siempre hablo de hispanos. Hispanos. El latino para mí incluye los franceses, los rumanos y los italianos, evidentemente. Hispanos, mercado latinoamericano. Exactamente, hispanoamericano. Hispanoamericano. Yo digo siempre. Pero en el caso de Rafa, la primera estrategia de comunicación que yo me siento a hablar con él, sin ser grande estrategia, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Nos sentamos en una mesa, estaba el padre también. Fue en 2005, yo no trabajaba todavía con Rafa, yo trabajaba en la TV todavía. Sí. Y yo me acuerdo sentarme con ellos en el hotel en Barcelona y ver lo que íbamos a hacer en el año 2006, que después resulta el último año que yo estoy en la ATP y yo me voy de la ATP. Entonces me acuerdo de decirle, mira, vamos a ir por aquí, el criterio es este, hay estos eventos que creo que hay que ir. Creemos, que nunca creo, siempre hemos siempre un equipo. Sí. Pensamos tienes que ir y que pensamos que, pues mira, el Laureus es un ejemplo muy bueno. Era el primer año 2005, el 2006, que digo, creo que tenemos que ir al Laureus. Y también, una cosa nueva completamente. Sí, bueno, había empezado en el 2000 en Mónaco, pero ya tenía una fuerza a nivel de Oscar del deporte. No es un gran evento mediático de televisión, pero sí es un evento que para el futuro de la carrera de un jugador me sorprendió el otro día en Madrid el montaje. En la mesa. Me pareció un evento top. Y no ibas a ir, ¿te acuerdas? No, tenía tantas cosas en el torneo, me pilló justo el lunes empezando y dije... Pero la verdad que me gustó por ver cómo está montado y por el despliegue a todos los niveles. Me pareció muy bien organizado. Sí. Pues eso empezó en el 2000 en Mónaco, con Mandela, que vino y una frase famosísima que el deporte tiene la fuerza para cambiar el mundo. Pero es un ejemplo. También me acuerdo que Fernando Alonso en aquel momento era
otro atleta, otro deportista español que despuntaba muchísimo. Sí, es verdad, en el Intentamos 2006, acercarnos. Yo venía al mundo del motor, seguía teniendo los contactos del mundo del motor de la Fórmula 1 de Benetton, porque habían estado en el circuito. Me acuerdo que hicimos el primer partido de fútbol que se hizo entre jugadores de. Entre pilotos de Fórmula 1 y periodistas y tal igual. Y oye, pues intentamos acercarnos a ellos para hacer cosas con ellos. En fin, que había una línea lo que queríamos hacer. Después ya también dependía si Rafa ganaba o no. O sea, Rafa había ganado ya un Roland Garros en 2005. Estaba la ATP todavía. Es verdad. Pero ya y había ganado la Copa Davis en 2004. Sí, cierto. Entonces él ya era una persona que había despuntado muchísimo. Entonces se marcaba una línea de lo que había que hacer más o menos. Y después se va viendo pues, sitio donde vamos a ir, por mercado que quieres abrir. Es verdad que empujamos a Estados Unidos, pero la palabra latino, es verdad que fue una de las cosas que de principio dijimos, no vamos a ir por ahí. O sea, Rafa es una figura global. Claro, eso es lo que yo quería profundizar y no un poco. Y en Estados Unidos te quieren encuadrar siempre, te encasillan en algún lugar. Pero tengo la sensación de que el hispano siempre le cuesta más entrar en el mercado anglosajón. Exacto, pero por eso mismo. Por el tema de, obviamente, el mercado anglosajón y el mercado americano son muy fuertes. El idioma a veces para algunos es una limitación. Sin duda. Y tengo la sensación de que ciertos deportistas que no han entrado tan rápido en esos mercados o tal, y son mercados absolutamente brutales. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, porque al final son... O sea, el ser un deportista de élite en América, de élite como Rafa, no hay. O sea, a lo mejor te puedo poner nombres, yo que sé, un LeBron, un Tom Brady, gente muy, muy, muy top. Claro, es un mercado tan grande que a veces ellos no tienen la necesidad de entrar al mercado hispano o de intentar abrirse paso ahí. Porque un Tom Brady, solo con lo que gana en Estados Unidos, ya no estoy hablando ahora de contratos como jugador, sino de contratos publicitarios, anuncios de televisión. O sea, el mercado es tan grande que a veces el anglosajón dice, si es que no me interesa entrar en el mercado latino. Lo veo un error, ¿eh? No quiere decir que con eso esté bien, sino que el mercado es tan grande. Es así, no es ni un error ni un acierto, son así los norteamericanos. Pero con Rafa precisamente hicimos eso, evitar que se identificase solamente, pero no porque no quisiera hacerlo, con un hispano, porque queríamos evitar que se le encasillara en ese segmento. Claro, ahí es donde voy. Eres una estrella global, es español, es hispano, pero es una estrella global. Y no vamos a ir a hacer las cosas que ellos siempre quieren que hagas tú de vamos a hacer las cosas latinas o hispanas, ¿no? El CNN en español. Claro, vamos a ir a CNN. Exacto. Y vamos a ver también en español, porque siempre con Rafa siempre hemos tenido un respeto muy grande y una prioridad también absoluta hacia los medios españoles, aunque algunos te digan que no es verdad, porque tal, sí es verdad. O sea, siempre que ha habido algún medio español viajando con nosotros, siempre se le ha atendido. Siempre, en cualquier Grand Slam y además con prioridad. O sea, primero los nuestros. Y si ha habido un mallorquín, más aún. Lo sé. ¿Sabes? El otro día hablábamos con Rafa Plaza de eso, ¿no? De la cercanía de determinados jugadores un poco más mayores ya. Porque me preguntaba, ¿cómo has vivido tú el tema de los medios de comunicación en el tenis durante tu carrera y tal? Y digo, pues mira, echo de menos el sentarme 10 minutos a charlar con un periodista como me he sentado cuando era joven. Había 5 o 6 tíos. Sí. Tenían mi teléfono, o incluso me encontraba con ellos en el club y me decían, Feli, quedamos luego en el hotel, vengo a tu hotel y charlamos 10 minutos o 15. El Miguel Luengo de Agencia F, los que empezaban un poco que por deferencia. Neus Hierro, Jaume, El País, Manel Serras. Empezaba ahí al del Marca. Empezaba luego aquel que escribía de una manera tan diferente del MAS, del diario AS, Alejandro del MAS, que escribía unas crónicas poéticas, ¿no? Poéticas, sí, medio de Sevilla era. Y yo pensaba, digo, joder, este tío, macho, que estamos aquí en China o no sé dónde. Hay 2 tíos periodistas españoles, ¿cómo no le vas a atender? Claro. ¿Sabes? Pero esa deferencia hacia una persona que está siguiéndote por el mundo, a ti y a tus compañeros, ahora me cuesta ver que eso es igual ahora en los jugadores, ¿no? Ahora hay una sobreprotección alrededor del jugador que a veces no es positiva porque la gente, los medios no llegan a poder descubrir a esa persona. Y hay un elemento más, que es el tema de redes sociales, que sustituyen en muchas ocasiones a los medios y para mí es un error. Absolutamente. O sea, tú tienes que tratar tus redes sociales como una forma directa de comunicación con tus aficionados, sí, pero hay que tener un respeto por los medios de comunicación, entiendo yo, siempre lo hemos tenido,
e intentar atenderlos. Después de estar aquí algún periodista me pondrá a caldo porque, oye, pues yo llevo pidiendo a Rafa, no sé qué. Nos van a poner a caldo, digas lo que digas. Eso hemos tenido esa, no deferencia, pero esa forma de actuar y trabajar, de respetar los medios. Y además es bonito, o sea, cuando tú cara a cara charlas con alguien, yo ahora que estoy aquí haciendo este podcast, esto nació el año pasado por Rafa Plaza, dice, ¿por qué nos sentamos? Primero hicimos el podcast iguales del torneo, que llevamos a los jugadores y tal, con un entrevistador, creo que es un chico. Bueno, Rafa fue, de hecho. Rafa lo ha hecho, bueno, lo han hecho un montón de jugadores top durante estos 2 años, creo que lleva el podcast. Y él pensó, ¿por qué no hacemos uno tú y yo y charlamos de tenis, de lo que se nos ocurra en cada día? Y este año que estamos trayendo algún invitado y tal, charlar 20 minutos, media hora con alguien es súper interesante. Y hoy en día no se da eso, por lo que dices tú también. Los periodistas o sea, en la zona mixta, ¿qué tal el partido? Bien. ¿Qué esperas de tu próximo rival? Juega muy bien, es un jugador que saca muy fuerte y bueno, de fondo veremos a ver si aprovecho mi oportunidad. Gracias. ¿Sabes? Ten en cuenta que los medios también tienen muchas dificultades hoy en día para viajar, un tema económico. Pero fíjate, en la época, al principio de mi carrera en el tenis, siempre había ingleses por todos lados. Siempre. Creo que ahora hay muy pocos. Y increíblemente había siempre italianos. Siempre. En el tenis, y no había jugadores italianos. O sea, pero eran muy buenos. Hay una tradición brutal de tenis. Impresionante. Y siempre estaba el Ubaldo Scanagata, todos la Gazzetta siempre estaba. ¿Sabes? Que ahora ya, por cierto, han cambiado de redactor. Pero bueno, están todos ahí. Y también L'Equipe. Siempre L'Equipe es una leyenda en el deporte. Entonces, tú tienes que atender a esa gente, aunque no sea de tu país. ¿Puede ser la portada del L'Equipe la portada más relevante para ti? Hombre, la del... Para Rafa Nadal... Para un deportista internacional, da igual que sea... Yo creo que el equipo es la Biblia del yo creo que sí. Deportivos. Yo lo veo así. Porque le dan prioridad a la portada del momento y del deporte que sea, da igual. Y las portadas que le han hecho a Rafa han sido... brutales. Se ponen los pelos de punta, sí. Me encanta. Por eso te lo pregunto, porque... Y la que le van a hacer. Porque ahora hay se vienen 2 portadas, no una, 2. La despedida en París. Y la despedida en París. La previa despedida y la despedida. Va a hacer 2. O sea, esto es increíble el equipo, de verdad. Y son gente que, bueno, en un momento determinado Rafa Nadal me dice, ¿el equipo otra vez? ¿Pero qué pasa? ¿Que a ti te paga el equipo o qué? No, coño, pero joder, Rafa, que de verdad que son importantes, son gente que siempre están ahí. Y lo que sabe el equipo no se suele equivocar nunca. No se equivocan, no. Por eso, aparte de que no se equivocan, no sé, me parece una portada en el mundo a nivel deportivo, de conseguir que te dé una portada al equipo. Algo muy importante has tenido que hacer. Sí. Y por ejemplo, en el tema también del medio de comunicación, hoy en día hacen ya también galas y cosas de estas, pues igual, nosotros intentamos ir a las galas españolas, a Marca y As, hay que ir. Al mundo deportivo Rafa fue a principios de año, era la primera vez que Rafa aparecía públicamente en la gala del después de retirarse. Oye, la gala del mundo deportivo, y el mundo deportivo tampoco es el medio más importante del mundo a nivel de ventas, ¿no? Claro. Pero oye, hay que atenderlo. Es un medio más local. Y pues Carlos Costa vino, lo hablamos y hablamos con Rafa, pusimos el calendario de Rafa del año, lo que se iba a hacer los primeros 6 meses por lo menos, y ahí estaba la gala del mundo deportivo, porque hay que atender a los medios tuyos. Bueno, él volverá a lo mismo también. Yeah. ¿Y cómo es ahora que Rafa está retirado? No sé si sigues trabajando con él, si no, para seguir llevando un poco su comunicación. Respecto a cuando jugaba, un jugador que está retirado y es una figura tan relevante como él, ¿consideras importante que siga teniendo una estrategia de comunicación, una persona trabajando con él? ¿O crees que una vez que está retirado, y dependiendo obviamente de cada persona, si es una persona que se retira y dice, mira, cuelgo la raqueta y desaparezco, como por ejemplo hizo Pete Sampras, ¿te acuerdas? Que gana el US Open y dice, hasta luego Lucas, y nadie sabía nada de él. O si eres una persona, como es el caso de Rafa, un poco que sigue vinculada al mundo del tenis, tiene su academia, tiene un montón de... Y lo que viene en el futuro, que seguro que vendrán muchos proyectos relacionados con el mundo del tenis. No sé, me parece que a lo mejor tener a alguien, una figura como tú, en ese momento de su carrera también, que siga un poco una línea, me parece a lo mejor algo interesante también. Bueno, esa es la idea de Rafa. Rafa y de su padre y de Carlos y Costa, en fin. Se sigue con lo que es Rafa Nadal. Rafa Nadal es una figura muy importante del mundo del deporte y no solo, y necesita un orden al fin y al cabo de lo que tiene que hacer. Rafa tiene una agenda a día de hoy muy llena, muy completa, con cosas, también a nivel personal,
porque le quiere dar prioridad a su vida personal. Lógico. Y mira, yo ahí seguí mucho el consejo también. Yo llamé un día a Roy Sakaguchi, ¿te acuerdas de Roy que trabajaba en Nike? Que se fue a trabajar. ¿Está en Uniqlo ahora o no? No, se fue de Nike a trabajar con Roger, está en Team 8. En la empresa, vale. No. Yo lo vinculaba a Uniqlo por eso, pero no. Sí, porque es japonés. Sí, no sé por qué, lo he visto a lo mejor con la gente del equipo de Roger y pensé que estaba... Es. No, y es la persona que lleva también todo este tipo. Y él me dijo, Benito, vas a ver con los primeros 6 meses de Rafa van a ser de, quiero respirar, quiero estar tranquilo, quiero vivir mi vida en mi casa, mi familia, tal y cual. Y verás cómo después vas a estar más ocupado que antes. Y efectivamente, Rafa ni siquiera ha esperado ese tiempo. Y sigue tan ocupado como antes, pero de manera distinta. Claro, ya no vamos a un torneo y hacemos toda la planificación de un torneo, llegamos a un torneo y hacemos todo esto y después cada partido, sino que va todo mucho más machacado, pero muy ocupada su agenda y también a nivel personal. Tú lo sabes muy bien, lo conoces, amigo suyo, y Marc López más aún. Lo sabe muy bien porque ha sido un entrenador suyo hasta antes de ayer. Y se ríe. Próximo año voy a convencer a Rafa para que venga aquí 20 minutitos. Seguro, me imagino, claro. Bueno, Beni, nos hemos pasado del tiempo. Bueno, pues podríamos estar horas, ¿eh? Por eso, con Bullet me pasó igual, que nos pudimos charlar, nos faltaron muchos temas por tocar, pero gracias por estar aquí. Y nada, tío, bienvenido a Madrid y gracias por estar en el podcast de Feliz Room, se llama. Ahora te esperamos, tienes que venir ahí a Jerez, tú. ¿A qué? Pues ¿A la feria? A la feria. Pues mira, una feria que estaba yo aquí en Madrid, me escapé un día a Madrid. Lo sé, siempre coincidía. Entre Jerez y Roma estaba, ¿no? Siempre. Roma, ¿verdad? Pero el año que me escapé de aquí, digo, Rafa, va a comer su primera ronda, pista azul, no creo que pierda, me voy a escapar a la feria y vuelvo. Segunda ronda. No se puede. Tienes que mirar, a la feria no sé si vendas, pero a Jerez, porque te encanta la bodega, el vino, porque tú eres un tío que sabe de vino. Me encanta. Te vas a venir a las bodegas. Sabes que yo la provincia de Cádiz la y vas a venir a Vista Hermosa Club de Golf también, que yo ya he dicho que vas a venir y están encantados de recibirte. Perfecto. Pues gracias, Beni, por estar aquí. Gracias a vosotros. Nada. Se acabó, señores.